Pero hoy día justamente vamos a hablar acerca de eso. Queremos hablar acerca de cómo el Señor expande el reino de Dios, cómo Dios usa su iglesia. Esta iglesia, de hecho, los que tienen más tiempo aquí saben bien que así nos empezó. Ahorita, gracias a Dios, tenemos 3 cultos y este culto es el más numeroso y de una forma muy hermosa podemos tener la alegría, la tranquilidad de ver a Dios obrar en medio de nosotros y ver frutos de generaciones de personas que han sido alcanzadas y que siguen siendo alcanzadas. Y siempre ese es el corazón de cualquier líder que va sirviendo en la obra de Dios, sea en una obra nueva, en una obra que tiene tiempo. Siempre nos preguntamos, todas las personas que buscamos hacer la obra de Dios diligentemente, ¿qué tenemos que tener? Como iglesia, ¿qué hacemos? ¿Cómo desarrollamos nuestra vida espiritual como iglesia? ¿Qué elementos hacen que la iglesia sea saludable para que Dios se mueva, para que Dios pueda de una forma natural y poderosa mostrar su gracia en medio de nosotros? Y cuando nosotros vamos a la Escritura, pues podemos mencionar muchos elementos, no solamente alguno. Cuando tú vas a la Biblia te vas a dar cuenta que hay elementos esenciales, casi digo elementales, para redundancia, que de alguna forma van a marcar la vida de la iglesia. Y cuando tú estudias la palabra te vas a dar cuenta que, por ejemplo, la santidad es importante. Y más de una vez nosotros sabemos que no hay iglesia que vaya a ser usada si no vive una vida santa. Nosotros entendemos eso si ya conocemos la palabra y evidentemente conocemos que el pecado tiene consecuencias. No solamente en el momento de existir porque viene la muerte, sino que resta poder a los hijos de Dios. Y aunque tengamos la vida asegurada en Cristo, salvación eterna, nosotros sabemos que el pecado afecta el poder con el que nosotros nos movemos. Y la Biblia nos insta a vivir vidas santas. Pablo va a escribir de esto más de una vez. Otra de las cosas que usualmente sabemos los que estudiamos la palabra, los que entendemos la vida de iglesia, que debe haber en medio de nosotros para que Dios nos use, es sana doctrina. Y aquí no estamos hablando necesariamente de solamente buena enseñanza, no estamos hablando de que el que enseñe sea de mi parecer, de que me guste cómo enseñe, no, estamos hablando de que lo que se enseña está en la Escritura. Y literalmente nosotros vamos a la palabra de Dios como el recurso para poder vivir nuestra vida. Y más que solo decir solo la Escritura, anclamos nuestra vida en la Escritura. Y por esa razón se enseña bien. Para hacer eso toma trabajo. Si tú quieres ver que haya un desarrollo en la vida de una persona, no es en base a consejos psicológicos, no es en base a lo que el mundo prueba, porque no tiene la seguridad de que va a suceder, sino es en base a vivir en lo que la Escritura dice, y lo hacemos por fe. Evidentemente detrás de eso hay un estudio, y si tú quieres ver eso en la vida de la iglesia, los maestros, los que enseñamos, los que trabajamos en un grupo pequeño, los que desarrollan una iglesia, un ministerio de jóvenes, de damas, de niños, van y estudian la palabra, desarrollan la Escritura, porque se necesita sana doctrina. Y quizás estos son los 2 elementos muy importantes que en algún momento hemos mencionado y hemos defendido y cuidado, porque definitivamente es cierto. Podemos hablar de muchos más elementos que son importantes para que Dios nos utilice responsablemente y de manera diligente. Pero hay un elemento que a veces pasa desapercibido, hay un elemento que a veces no es muy considerado y que a veces pensamos que se da espontáneamente porque simplemente somos cristianos. A veces pensamos que esta característica se desarrolla de manera natural porque vemos que algunas cosas pasan, como que celebramos nuestros cumpleaños, como que de pronto apoyamos en algún momento de necesidad y definitivamente es cierto. Pero vamos a ver que a la luz de la Escritura no es un elemento que debe ser tomado a la ligera. Y de hecho es un elemento que Pablo utilizaba para filtrar las iglesias. Y me refiero al amor fraternal. No estamos hablando en este caso de solamente expresiones y gestos gentiles, sino de amor fraternal unos para con otros. Una de las cosas que tú vas a ver en la Escritura es que el amor fraternal no es algo que se puede experimentar o vivir en la inmadurez. Es algo que se desarrolla en planos más altos. Y cuando tú vas a ver la Escritura te vas a dar cuenta que Dios espera que nosotros seamos conscientes de eso. Por esa razón, hoy día, mi intención es que tú que estás escuchando la palabra y que como iglesia puedas tú entender que en medio de nosotros tenemos que ser conscientes que el amor fraternal debe verse. Cuando nosotros no vemos amor fraternal, debería preocuparme. Y de la misma forma que nos asustaríamos, como mencionaba en el culto anterior, si tú pasas por aquí en la iglesia a las 3 de la mañana y ves el portón abierto y las luces apagadas,
Tú te asustas y dicen, se robaron la iglesia, llamamos al pastor, llamamos al hermano tal. ¿Por qué? Porque no es normal, porque hay una vulnerabilidad en medio de la vida de la iglesia. Si tú pasas con tu carro por aquí y de pronto ves que sale humo del patio de la iglesia, tú llamas a los bomberos y bajas del carro porque ves síntomas que intencionalmente hacen vulnerable a la iglesia. Y de alguna u otra forma entiendes, no, esto no puede pasar, se va a destruir, ¿no? De la misma forma, hay cosas que literalmente cuando suceden en medio de nosotros nos deben preocupar porque nos hacen vulnerables. Y de una forma intencional el amor fraternal debe verse, debe ser tangible y la Biblia nos manda a tenerlo. Lo que significa que cada uno de nosotros, y esta es mi intención hoy y la próxima semana también, es que tú puedas entender cuál es la cuota de amor que a ti te toca dar. Todos nosotros lo hacemos de alguna forma. De hecho, algunos tienen más experiencia que otros. La Biblia nos dice que lo hacemos cuando somos hijos de Dios, vamos desarrollándolo. Y yo he visto cómo esta iglesia se ha amado muchas veces. De hecho, soy testigo y he sido objeto de ello más de una vez. Y no solamente conmigo, también con otros y entre nosotros, pero es algo en que se crece, es algo que se desarrolla y es algo que se cultiva y también se cuida. Así que mi intención y mi deseo también en medio de esta enseñanza es que a lo largo de este tiempo tú puedas identificar cuál es la cuota de amor que a ti te toca dar en medio de este contexto, con los dones que a ti te ha dado, con las cosas y bienes que tú tienes, con el conocimiento que tú tienes, con el contexto que tú tienes. Hay una cuota de amor muy concreta que Dios espera que tú des aquí. Y no me refiero a plata, no vayas a malinterpretar eso. Estamos hablando mucho más que lo material. Dios espera que eso sea evidente y por esa razón es que lo vamos a entender de manera general hoy. Y la próxima semana vamos a ser un poco más específicos, hoy también, pero de otra manera. Así que antes de entrar, como siempre hacemos, vamos a pedir a Dios que nos dirija y oremos. Padre bueno, gracias porque cada día domingo que nos traes aquí podemos aprender tu palabra y no importa en dónde estamos, Señor. Tu palabra nos insta y nos enseña que de diversas maneras vas hablando y enseñando a nuestro corazón. Te pedimos que tu palabra nos instruya, nos dé entendimiento y nos ayudes a ser consistentes con lo que tu palabra enseña para poder vivirlo, aplicarlo, para ver el fruto en medio de nosotros y que el trato que nos damos pueda reflejar la gracia que tú esperas que nosotros tengamos unos para con otros. Gracias, Dios, porque eres bueno en gran manera y te pedimos, Señor, que tú guíes este tiempo y que tu Espíritu nos hable. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ante todo, en medio de lo que yo quiero mencionarte, creo que deberíamos ser un poco más conscientes de que la Biblia no habla de manera general del amor fraternal. A veces pensamos que el amor fraternal es algo que, bueno, pues se va a dar espontáneamente porque, como decía, celebramos nuestros cumpleaños, porque de pronto en un grupo pequeño salimos a comer juntos, porque de alguna forma recordamos el cumpleaños de los líderes y cosas así suceden. Pero hay que entender que esto va mucho más allá. Esta enseñanza no se va a poder desarrollar todo en un solo día, por eso vamos a partirlo en dos y la próxima semana también vamos a tener la oportunidad de aprender algo referente a esto, pero que se ve desde otro ángulo. Sin embargo, tú tienes que entender una cosa, el amor fraternal en la Escritura, no el amor, sino el amor fraternal, es muy determinante y la Biblia no lo toma a poco. Tú tienes que verlo con los ojos como Dios lo ve. Y hay algo que tú deberías considerar al principio. ¿Cómo sabes que un adulto está desarrollado? ¿Cómo sabes que un adulto, un ser humano, es un ser desarrollado? Porque pues tiene cuerpo de adulto, ¿no es cierto? Cuando un adulto crece o es pequeño, pongámoslo así, un adulto no está desarrollado, es un niño, es un bebé, su cuerpo es de un bebé. Cuando ya es adulto, tiene un cuerpo de adulto. Y sus músculos, su talla, su fisionomía, su piel, su entendimiento y ciertos hábitos y sentidos que él ha desarrollado lo manifiestan. Su cuerpo ha crecido. ¿Cómo sabes que un adulto está desarrollado? Porque su cuerpo es lo que crece. Antes hemos mencionado esto. ¿Qué es lo que se ve en un cristiano que ha nacido de nuevo? ¿Cómo un cristiano sé que ha madurado? Aquí ya no juega el papel lo físico, porque si una persona nace de nuevo cuando tiene 50 años y lo comparas con un cristiano de 15 o de 20 años, no necesariamente el cuerpo es lo que diferencia, pero algo crece cuando nosotros crecemos espiritualmente. ¿Qué es lo que crece? Bueno, a la luz de la Biblia, sin irnos muy lejos, es la fe, hermano. Es la fe lo que hace que literalmente tú muestres tu madurez.
Tú puedes tener a dos cristianos que de recién están avanzando en la fe. A ambos se les enseña que debemos ser generosos y que debemos no solamente honrar a Dios con lo que Dios nos ha dado, con nuestros talentos y dones, sino también con lo material. Y de pronto llegamos a la lección donde debemos entender qué cosa es ofrendar o dar nuestros diezmos o nuestros compromisos para ser generosos. Y ahí tenemos a dos personas que posiblemente encuentran la misma circunstancia, pero uno decide hacerlo y el otro no. ¿Cuál es lo que lo diferencia? ¿Lo que sabe? ¿Lo que ha aprendido? No, es la fe. De lo contrario, lo que podríamos decir que hace maduro a alguien es el conocimiento. Y los fariseos, que eran los que más sabían, no fueron los discípulos de Jesús. No fueron los que pasaron el examen, literalmente. Cuando tú vas madurando, la razón de por qué tú vives más santamente, la razón de por qué tú decides dejar algunas cosas y te comprometes más en el servicio a Dios, la manera en la que tú deslindas de cosas que no son saludables para ti, aunque el mundo lo hace, todo lo vas haciendo en saltos de fe y de fe. ¿Cómo ves que alguien ha crecido, ha madurado espiritualmente? Porque su fe ha crecido. Su fe ha avanzado, ¿no? No es solo por lo que sabe, es por lo que hace en base a su fe. Ahora, ¿cómo una iglesia sé que ha madurado? ¿Cómo una iglesia sé que se ha desarrollado? Hay algo que debe crecer y cuando tú vas a la Escritura te vas a dar cuenta que no siempre es el conocimiento, porque a veces el conocimiento se va construyendo poco a poco. La santidad también, pero hay una característica que Pablo va a resaltar y es el amor fraternal. Hay algo que tiene que verse en medio de nosotros, en nuestra conducta, en nuestro trato, para poder evidenciar que hay una iglesia saludable que Dios va usando y que va madurando. Y es el amor fraternal. Ahora, no es mi opinión, es algo que está en la Escritura y lo vas a ver más de una vez. Hay un texto en el que Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica y literalmente le habla acerca de esto. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9, está ahí. Ese no es el texto que vamos a usar hoy día, pero si quieres búscalo. Dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Pablo tenía muchas características para filtrar la vida saludable de una iglesia. Y él les hablaba de la sana doctrina y él les hablaba de la santidad. Pero una de las características que tú vas a ver que Pablo va a analizar todas las iglesias a las que él escribe es el amor fraternal. Y este versículo nos lo evidencia porque él le tiene que decir, estoy pasando a los de Tesalónica por mi filtro y en cuanto al amor fraternal no tengo mucho que decirles porque ustedes han demostrado cómo ese amor ha corrido no solamente alrededor de ustedes, sino en otros cristianos que están en otras regiones. Pablo lo entendía muy bien porque Jesús lo enseñó. Jesús enseñó que nosotros debemos amarnos unos a otros y él decía, les doy un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros. Literalmente el mandamiento como tal ya había sido dado en el Antiguo Testamento, pero el estándar al que Jesús estaba mandando a vivir era mucho más alto. Y en este momento Jesús también le va a añadir algo más. Él va a decir, amaos unos a otros para que sepan que sois mis discípulos. Y tú tienes que saber que en la época de Jesús esas palabras tienen un peso, pero en nuestro tiempo eso tiene más peso todavía. Porque en la época de Jesús la gente no se estaba muriendo por ser cristiano. En la época de Jesús la gente no posteaba versículos. En la época de Jesús, a Jesús lo consideraban como un marginal en muchos casos y cuando murió crucificado como una vergüenza para muchos. En la época de Jesús los gentiles ni siquiera sabían quién era Jesús. Y en medio de este tiempo las cosas han cambiado totalmente. En estos tiempos, en ciertos sectores de famosos, está de moda ser cristiano y declarar que crees en Dios. Eso no significa que necesariamente eso esté mal, pero a veces eso viene con dudosa reputación porque tú miras a ver atrás su vida y hay muchas cosas que están un poco extrañas. En estos tiempos hay gente que dice creer en Jesús, pero también dicen que Jesús es creación de Dios o que es hermano de Satanás, literalmente. Hay gente que dice creer en Jesús, pero también cree en una diosa madre. Y hay gente que habla cualquier cosa acerca de Dios pretendiendo presentarse como alguien cristiano o alguien que sigue a Dios y el mundo vive confundido. ¿Cómo nos van a distinguir en medio de tantas personas que hablan acerca de Jesús? Amor fraternal. Pablo no deja estas cosas y Jesús no lo enseña simplemente porque se les ocurrió, sino que Dios sabía claramente que en el futuro este elemento iba a ser esencial y la iglesia tiene que cuidarlo porque literalmente es parte de una necesidad.
Ahora es más interesante ver que este elemento va mucho más allá todavía. Pedro, que es uno de los apóstoles que va a servir a Jesús en cuerpo, literalmente, él va a estar cerca con otros, o sea, con los otros discípulos, van a estar bastante con él, van a ver a Jesús antes de ser crucificado y después, y Pedro en un momento determinado va a enseñar en una de sus cartas cómo es que alguien madura, va avanzando, qué pasos da. Y en el proceso de Pedro, Pedro dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, al evangelio, a lo que han creído, a lo que tú entiendes ahora en Cristo, a vuestra fe virtud, que es valor, al valor conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. En esta parte, Pedro literalmente nos está diciendo, si alguien va a madurar una vez que conoce el evangelio, tiene que a esa fe, a ese conocimiento que tiene, agregarle más conocimiento, doctrina de la palabra, y a eso dominio propio. De lo contrario, solo va a ser información. Tiene que tener determinación para guardarlo. Y cuando tenga determinación, tiene que tener paciencia, que realmente es resistencia, consistencia, para poder aplicarlo una y otra vez. Y después de esa paciencia, piedad, que en este contexto se refiere a un estilo de vida ejemplar para otros. En el momento en que tú comienzas a ser ejemplo para otros, bájate un poquito, amor fraternal, afecto fraternal, porque no vayas a pensar que tú eres diferente a los demás, pero si vas a madurar, tienes que entender que el amor fraternal se vive en elementos mucho más altos. Y luego amor. Si tú ves esto en Pedro, Pedro entiende claramente que no es que una persona que recién aprende el evangelio no pueda amar fraternalmente, es que esto se vive plenamente en pasos más altos. No es una cosa sencilla, siempre estamos aprendiendo a amar y siempre estamos aprendiendo a amarnos unos a otros. Es por esa razón que incluso en Hebreos se nos dice a nosotros que vivir en comunidad implica estimularnos al amor. Ustedes han leído este texto y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cuando alguien viene a la iglesia el domingo o el miércoles o nos juntamos en otro lugar, cuando formamos vida de iglesia lo hacemos para estimularnos al amor. La presencia solamente de la iglesia nos estimula al amor de alguna u otra forma. Y es por eso que congregar no es venir el domingo, congregar es ser parte de la comunidad, es participar de la vida de iglesia, no solamente llegar y ya. No, es estar ahí, es estimular de manera cercana a mi hermano y que él me estimule a mí a poder amar más a Dios o amar a mi prójimo. Porque esta es la realidad. Así que cuando tú vas a la Escritura, te vas a dar cuenta que la Biblia no toma el amor fraternal como un elemento general, como algo que simplemente se va a dar. Es algo que se da en diferentes niveles y sobre todo es algo que se evidencia en madurez. Y como iglesia es algo que nos distingue para que las personas que van entendiendo el evangelio y que llegan a estar en medio de nosotros puedan comprender que aquí se adora el verdadero Dios. Así que si nosotros estamos orando por familias, por personas que vamos a conectar, que vamos a jalar, que vamos a buscar llevar al evangelio para que vean lo que nosotros hemos visto, para que experimenten transformación, no solamente es suficiente que entren por esa puerta. Tienen que ver el amor que aquí sí se vive y que afuera muchas veces es todo lo contrario, que en sus vidas es totalmente diferente. Y eso no significa que nosotros no lo hagamos, lo hacemos, pero es algo que tenemos que cuidar. Y ese amor se va a ver puesto a prueba más de una vez. Es algo que muchas veces puede ser quebrado en diferentes escenarios. Y mientras más somos en esta congregación, más puertas abiertas hay para expresar amor o para poder frenarlo. Y es por esa razón que a lo largo de esta enseñanza hoy, la próxima semana, vamos a aprender acerca de cómo cuidar de eso y desarrollarlo. Hoy día vamos a aprender a cuidarlo, la próxima semana a desarrollarlo. Y eso va a depender de cómo nosotros lo vemos. Así que por esa razón quiero mostrarte una primera verdad. Si queremos cuidar el amor fraternal, nosotros tenemos que ser conscientes de una gran realidad. El amor fraternal siempre va a estar expuesto en diferentes formas alrededor de nosotros, alrededor de nuestras vidas. Y siempre va a ser puesto a prueba. Y va a ser puesto a prueba de muchas maneras. Pero sobre todo va a ser puesto a prueba no necesariamente cuando las cosas van muy bien, sino todo lo contrario, cuando las cosas se ponen complicadas y tensas. Y hay una verdad que tú tienes que saber para que esto no mengüe. Y creo que tú lo conoces, lo entiendes, pero ahora vamos a aceptarlo, mejor dicho. Y es que las ofensas son parte de la vida.
y Dios nos preparó para manejarlas con gracia unos para con otros. Esta es una gran verdad. Nosotros vivimos en un mundo que literalmente nos va a ofender una y otra vez. De hecho, ha ofendido a Dios y no podemos pretender que a nosotros no nos vaya a hacer lo mismo. ¿Cómo es que el amor fraternal se va a ver? Se va a ver de muchas maneras, pero una manera de poder evidenciarlo es en el momento en el que las ofensas llegan a nuestra vida. ¿Cuándo una luz brilla más? Cuando está rodeada de oscuridad. ¿Cuándo el amor se va a ver más? Cuando literalmente no deberíamos darlo, pero Dios nos capacita para hacerlo. Cuando nosotros vemos la Escritura nos vamos a dar cuenta que hay textos en la Escritura que literalmente nos van a llevar a eso. Si tú buscas en tu Biblia Lucas capítulo 6, por favor, te vas a dar cuenta de ello. Y quiero pedirte que lo busques. En esta porción vamos a leer un par de versículos que vamos a estudiar, pero en esta porción te vas a dar cuenta de algo muy interesante. En Lucas 6 te vas a percatar que Jesús va a hablar de varias cosas que tienen que ver con amarnos unos a otros y con cómo manejar las ofensas que llegan a nuestra vida. Pero lo interesante de esta parte es que Jesús va a hablar acerca de esto en un contexto bastante difícil. No en un contexto de iglesia donde, entre comillas, nos amamos y donde desarrollamos buenas relaciones. Literalmente esta situación es un poco más tensa porque Jesús, previamente a estas palabras que vamos a leer dentro de un momento, vamos a encontrar que Jesús está en un lugar donde hay muchos gentiles, personas que no eran judías, que en años posteriores habían maltratado a Israel muy duramente. No solamente los habían maltratado, los habían matado y hasta esclavizado, y en algunos casos les habían quitado sus terrenos y muchas cosas duras habían pasado. Había un resentimiento de generaciones y tú tienes que saber que en esta época era más duro que en otras. Tú sabes cómo los palestinos en muchos casos no se llevan muy bien y se odian con los israelíes. Y en medio de este tiempo, eso se ve por las cosas que han pasado, en los diferentes conflictos que hay entre ellos. Y aunque por un lado tengas una opinión, ese mal entre ellos no sana con simplemente una generación irse. Esto es algo que tiene generaciones. En Israel eso era lo que había pasado también. Esto no es nuevo, eso viene desde mucho tiempo atrás. Pero eso no es poco, ¿eh? Si tú lees el capítulo 6 te vas a dar cuenta que esa no era la única circunstancia. Es que había un pueblo que los había gobernado a todos y era Roma. Y Roma era sabia en cierto contexto, pero también era muy dura cuando lo quería hacer. Roma le había dado privilegios a Israel que a otras naciones no les había dado, pero también cuando los había reprimido duramente. Y no era nada fácil para ellos confiar ni llevarse bien con los romanos, para nada. Aparte de que Israel tenía un corazón bastante orgulloso. Si has visto los Juegos del Hambre, alguien aquí ha visto los Juegos del Hambre, esas películas, ¿no? Varios lo han visto. Ya, más o menos es así. La gente oprimida y el Capitolio los tenía. Tú sabes, el odio que le tenía allá es lo mismo, así, igualito. Los romanos habían oprimido a muchos pueblos de esta misma forma y ellos se querían liberar por muchos años. Y de la misma forma tú vas a ver que Jesús va a esgrimir palabras para con todas estas personas de la misma forma. Si lees conmigo, por favor, el versículo 37 y 38 dice lo siguiente: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esta parte está dirigida a los que le siguen a Jesús, a los discípulos. Y literalmente les está instando a perdonar y a no juzgarse. Dentro de un instante vamos a ver todo esto. Pero tú te vas a dar cuenta que Jesús va a decir todo esto en el contexto de que nosotros no deberíamos sorprendernos porque nos ofenden. Y literalmente lo hace alrededor de un mundo de personas que a Israel y a ellos les habían ofendido mucho y los habían maltratado bastante. Y no era sencillo para ellos. Pero hay algo que Jesús va a dejar claro previamente y en toda la Escritura nosotros lo vamos a ver. Y es que nosotros vivimos en un mundo que nos ofende. Las ofensas son parte de la vida, como te mencionaba hace un instante. Y nosotros no deberíamos sorprendernos porque nosotros vivimos después de Génesis 3. Nosotros entendemos a la luz de la palabra que cuando el hombre pecó con la mujer, Dios nos le dijo, sí, sigan nomás, van a ser felices y no va a pasar nada. No, todo lo contrario, va a haber consecuencias y esas consecuencias
tienen brazos que van mucho más allá. La maldad del hombre está liberada de tal manera que si nosotros hasta este momento como humanos no nos hemos destruido, es porque la gracia de Dios nos ha limitado en gran parte. Dios ha usado la iglesia como sal, Dios ha usado su espíritu y su palabra que no pasa. Pero la gracia de Dios es lo único que ha hecho que nosotros mismos como humanos no nos hayamos destruido. Vivimos en un mundo que aunque se ríe y tiene placer, sufre porque está desalineado con el Creador. Y nosotros no debemos sorprendernos porque muchas veces esa maldad llega a tocarnos. Nosotros podemos subir a un carro y ustedes saben lo que está pasando con la delincuencia y los delincuentes quieren afectar a una empresa, pero no les importa si tiran un balazo a una persona que no tiene nada que ver con esto. Y esa injusticia que a nosotros nos sorprende y nos amarga es parte de este mundo. No estoy intentando decir que, normal, acostumbrémonos. No nos acostumbremos a eso. Pero lo que sí tenemos que entender es que nosotros vivimos en un mundo en el que como cristiano yo no debo sorprenderme y decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Tú conoces la Biblia. Definitivamente tú entiendes de dónde puede suceder. Tú comprendes que las ofensas van a venir de diferentes, las agresiones, no solo las ofensas, van a venir de diferente lugar. Y no siempre es porque tú eres el centro o porque algo te va a pasar o porque la gente está en contra tuya. Es porque tú vives en un mundo lleno de pecado. Por esa razón Dios estableció un gran proyecto a través de su Hijo de reunir lo que está en la tierra con el cielo, porque en el cielo su autoridad rige y todo se gobierna en base a Él. Por eso Satanás fue echado. Pero Cristo es el proyecto de Dios que va a unir lo que está aquí con lo que está allá. Y en el tiempo debido eso se va a dar. Nosotros hemos tenido una salvación para estar allá y somos de ese reino, no de este reino. En ese reino las cosas son perfectas, pero seguimos aquí. Y mientras que estemos aquí, eso no va a cambiar. Y la realidad es que a mí me van a ofender de diferentes lugares. A veces esas ofensas o ese mal va a llegar intencionalmente, o a veces simplemente voy a hacer que me va a golpear de taquito y va a estar a mi alrededor. Yo tengo que saber cómo manejar esas ofensas porque literalmente me van a tocar en algún momento. A mí no me debe sorprender, a mí no me debe deprimir. Yo debo saber cómo manejarlo más bien. Y cuando vamos a ese texto, en Lucas capítulo 6, nosotros podemos entender cómo es que Dios espera que nosotros manejemos las ofensas. Porque si algo en especial va a detener el amor fraternal, es cuando un cristiano, un hijo de Dios, se resiente y no sabe cómo manejar las ofensas. Actúa como el mundo actuaría. Igual, de la misma forma. Por esa razón el texto dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Literalmente este texto nos manda el primer principio, el primer punto que nosotros debemos considerar hoy. ¿Cómo cuidamos el amor fraternal? Pues debemos dejar de juzgarnos y de condenarnos, en sencillo. Esto no es cosa que no entienda, esto es fácil, porque el juicio y la condena que damos sobre otras personas que estén a mi alrededor, fuera o adentro de la iglesia, detienen el amor fraternal. Y a esto hay que explicarlo para que esto sea más claro, porque a veces esto se puede malinterpretar, sobre todo porque cuando leemos la Escritura, nosotros vamos a encontrar que varias veces se hace alusión a la palabra juzgar y no siempre significa lo mismo. En algunos momentos vamos a encontrar una palabra que es la palabra crino, y esto lo digo porque en el idioma original, que es el griego, o sea, no es el español, vamos a encontrar más de una palabra que para nosotros es la misma, es juzgar, pero en el griego son palabras diferentes. Yo quiero presentarte dos, y en este caso son las más importantes y las que más se utilizan. La primera es la palabra crino, que literalmente significa evaluar, discernir, juzgar o decidir, pero básicamente se utiliza en el proceso de pesar algo, de evaluar. Es un proceso para poder calcular cómo está. Como cuando tú vas al mercado y te compras un kilo de papa y no estás seguro si te dieron un kilo de papa y vas a tu casa y lo mides nuevamente, ¿no? Y evalúas, ya, eso es la palabra crino. Pero hay otra palabra que se llama catacrino, que se parece un poco, pero que está usada en sentido negativo y ya no se refiere al proceso, sino a la consecuencia de esa evaluación. Y es decir, significa condenar, sentenciar o hacer culpable a alguien, lo que implica dar una sentencia. Y cuando tú vas a este texto que se nos habla de no juzgar, en el versículo 37, Jesús está prohibiendo esa condena. No ese proceso evaluativo, sino esa condena, ese espíritu de condena que muchas veces menosprecia a una persona. Eso es lo que la Escritura nos está diciendo.
En muchos textos de la Escritura se nos habla de juzgar, pero básicamente se nos habla de usar el discernimiento y la evaluación espiritual para hacerlo a la luz de la palabra, no a la luz de mis criterios, no a la luz de lo que dijo mi mamá, no a lo que dijo mi maestro, no, a la luz de la palabra. Y incluso Jesús nos dijo juzgar con justo juicio, refiriéndose a ese proceso de evaluación, no a ese desacreditar o menospreciar a una persona. La Biblia nos manda a restaurar al hermano que ha caído, y para poder restaurar yo debo evaluar su vida, no para condenarlo, sino para restaurarlo. Los pastores en algún momento son nombrados, son puestos como líderes, hay personas que se les encarga autoridad, se les debe evaluar sus vidas, se les debe medir, se les debe juzgar. Para poder vivir en santidad hay un texto que dice examinarlo todo y retener lo bueno. Es decir, la Biblia nos manda literalmente a nosotros usar el discernimiento, a corregir, a usar la disciplina, a evaluar la doctrina, a utilizar un liderazgo responsable. Pero eso no es una excusa para desarrollar un espíritu crítico sin propósito, condenar a las personas, desarrollar ese orgullo moral que de pronto me hace sentir a mí superior y terminar de decir, a ti te pasó esto por esto. No, Dios no nos manda eso. Cuando nosotros vamos a la Escritura, vamos a ver que Dios nos manda a usar un juicio responsable y un juicio que es pecaminoso, evitarlo. Cuando nosotros hablamos de un juicio bíblico, básicamente tiene la intención de discernir, de mostrar amor, de proteger a la iglesia, de evaluar líderes, de ejercer disciplina, de restaurar una persona, porque se hace con una actitud pastoral. No es que tú eres pastor, es que tú quieres que la persona crezca, avance, y este es el fin. Pero cuando una persona ejerce un juicio prohibido a la luz de la Escritura, lo hace para condenar, para criticar, para justificar el chisme, para justificar su hipocresía. Ese momento en el que le saludas feliz a esa persona que en tu corazón tienes algo contra él o contra ella, esa hipocresía, que no le decimos así, pero no, es que yo lo amo y lo voy a tratar gentil, pero en mi corazón tengo algo. Esa hipocresía justificada por mi juicio en el corazón, esa dureza para no tener gracia, porque lo que sucede cuando nosotros juzgamos de esa forma es que no estamos haciéndolo con una actitud pastoral, con un propósito pastoral, lo estamos haciendo con una actitud fariseica, en donde dibujamos una raya y decimos, yo no soy igual a él, yo no soy igual a ella. Lo hacemos con un propósito diferenciador de que yo estoy en otro terreno y la otra persona no. No lo decimos, pero así nos sentimos. Y eso es lo que la Biblia nos dice que no debemos hacer. Así que primero, para resumir, Dios no está diciéndonos que no usemos el discernimiento. Jesús no nos está diciendo que no evaluemos responsablemente. Pero detrás de eso yo no soy un juez vengativo, sino alguien que debe restaurar. Y el texto nos manda literalmente que debemos no juzgarnos unos a otros. Y esto uno tiene que ser consciente que no solamente se debe desarrollar en el plano de la iglesia. Porque si esta actitud solamente se desarrolla aquí, pero en el trabajo haces lo mismo o en tu familia haces lo mismo, entonces allá afuera no estás dejando muy bien el nombre del Señor. Y es por esa razón que uno tiene que ser consciente de que este mandamiento se aplica a nuestras vidas en todos sentidos. Yo no debo juzgar a otra persona en mi corazón, y en el momento en que mi corazón se está yendo, mis pensamientos se están yendo, yo debo detenerme porque yo no conozco el corazón. En el fondo yo no sé cómo es la otra persona. Cuando nosotros juzgamos y nos damos esa ligereza para hablar o para poder opinar o incluso para pensar en mi corazón de esta manera y justificar cierta ira, cierta malicia en mi ser, pues definitivamente yo estoy cometiendo un error. Y usualmente es porque me atrevo a juzgar el corazón de las personas. Y esto se ve muchas veces en nuestra boca. Por esa razón, yo quiero mostrarte un ejemplo de cómo juzgamos sin darnos cuenta. Y a veces lo decimos con nuestra boca. Queremos siempre tener cuidado, pero a veces pasa. Y te voy a poner un ejemplo en el matrimonio, no porque necesariamente sea el único lugar donde pasa, sino que es donde se puede ver más rápido, ¿ya? Y eso lo puedes traer aquí o en cualquier lugar en el trabajo, ¿ya? Imaginemos que hay un esposo que ha quedado con su esposa siempre llegar a las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque pues evidentemente hay cosas que hacer en casa, ¿no? Que ayudar. No es que es pisado, sino que tiene que ayudar a su familia, ¿no? Como todos ayudamos, ¿no? Los varones, ¿no? Que son ejemplos de su casa. Y imaginemos que la esposa se da cuenta que son más de las 10, es muy tarde, y entonces le dice lo siguiente cuando él llega. Llegaste tarde otra vez, no te importa la familia, eres egoísta y siempre piensas solo en ti, ¿no? Hay algunos hombres que se han sentido heridos así, ¿no?
Bueno, no estoy diciendo que las mujeres son las únicas que hablen así, pero bueno, pues a veces pasa, ¿no? Ahora, si te percatas lo que está pasando en ese lugar y en ese momento, te vas a dar cuenta que ella no está hablando de los hechos, ella está hablando de su corazón, está hablando de su carácter. En medio de lo que está diciendo, ella ya se ganó un pleito porque él tiene todas las razones para poder decirle a ella, ¿y tú cómo sabes que yo siento eso? Bueno, posiblemente esa sea la razón, pero ella no tiene la garantía para justificar esas palabras, porque ella no es Dios, ella no sabe lo que él siente, ella no sabe si realmente él solo piensa en él mismo, si es egoísta y si no le importa a su familia, que puede ser porque hay hombres y hay hombres, ¿no? Pero ella no tiene la garantía de que suceda así. Posiblemente lo he hecho 1000 veces, pero aún así tú no puedes dar fe de esto de manera concreta porque no conoces el corazón. Imaginemos que ella es un poco más madura y cambia sus palabras y se comunica responsablemente, corrigiendo sus palabras. Ella pudo haber dicho, hoy llegaste a las 10 sin avisar. Hechos. Eso es lo que ha pasado. Me sentí preocupada y frustrada. Necesito que me avises cuando llegues tarde o cuando se haga tarde. Eso ya no suena queja, ¿no? Pero suena claro que él ha faltado. Ella ya no está hablando de su corazón, está hablando de su corazón porque eso sí conoce ella. Ella sabe lo que siente, ella lo puede exponer y lo está dejando mal claramente porque le está diciendo, no te importa lo que estoy sintiendo, aunque no lo he hecho de esa manera. Pero en medio de todo esto, ella no lo está juzgando. Y evidentemente esto se dice con cierta actitud. Son ejemplos sencillos, pero nosotros muchas veces usamos nuestra boca para juzgar y determinar cosas de otras personas. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque nuestra boca habla de nuestro corazón y literalmente nuestro corazón es el que juzga usualmente, es el que nosotros debemos cuidar. Santiago habla de que una persona que no ofende con su boca es una persona muy madura realmente y realmente pues nos cuesta, a todos nos cuesta. Sin embargo, debemos ser conscientes de que así debemos conducirnos, no debemos juzgarnos unos a otros y eso no solo es en casa, eso no solo es con los hijos, eso es también en la iglesia y eso es en el trabajo y eso es en la calle. Nosotros debemos que tener mucho cuidado con cómo tratamos a los demás. No debemos juzgarnos unos a otros porque nosotros no conocemos el corazón y porque de una forma muy concreta no somos Dios. No podemos evaluar eso. Una de las maneras más fáciles de poder darte cuenta de que no debes juzgar es ser consciente cómo crecemos espiritualmente, cómo todos vamos avanzando espiritualmente. Y para eso te lo voy a ejemplificar con una ilustración, con una pequeña historia que me pasó a mí, o sea, una anécdota. Que no es una anécdota, son varias en realidad, que no pasó en un solo día, pero que te puede ayudar a entender un poco mejor. Mira, ¿te acuerdas de esos celulares? ¿No? Esos que tú los tirabas al choro y lo matabas, ¿no? Porque eran duros, ¿no? No son como los de ahora que se rompen la pantalla tan rápido, ¿no? Esos eran, en su época eran caros. Y recuerdo cuando tendría más o menos 13, 14 años, mi padre me regaló mi primer celular, ¿no? Yo tenía uno de esos así, creo que hasta más simple era. Y en esa época los celulares todavía no eran como ahora, pero tampoco es que estaban tan demandados, ¿no? Pero yo en mi adolescencia, siendo muy joven, no sabía cómo cuidar las cosas, entonces como lo paraba sacando en la calle, de aquí para acá, de pronto venía un choro, no sabes, ¿no? Te lo quitaban, te lo ranchaban y me quedaba sin celular. Me pasó 3 veces, ¿no? Cuando el tercero me compró mi padre, me lo compró de buen corazón porque mi padre era muy bonachón en ese momento. Y me dio un Sony Ericsson, que eran los mejores en esa época, ¿no? Con su ringtone y su mouse en el medio. Todos querían ese, ¿no? Yo estaba emocionado. Y me dijo, pero si te roban ese celular, yo no te vuelvo a comprar otro. Ya tendría como 17 años más o menos. Bueno, pues lo cuidé porque estaba caro y estaba bonito y yo sabía que los choros iban a querer ese. Entonces me habría emocionado 3 meses. Después de 3 meses otra vez me fui a la desbandada, ¿no? Lo seguí sacando en la calle. Recuerdo que me estaba yendo a estudiar y estaba en un paradero. Dije, no hay nadie. Y me puse a jugar. No sé qué estaba haciendo algo ahí. La cosa es que la cúster venía que me iba a llevar. Entonces cuando me di cuenta que ya venía el carro, dije, lo guardo, lo pongo en mi bolsillo y subo a la cúster. Pero desde la cúster, 3 hombres me habían visto con el celular. Yo no lo sabía. Y cuando subí, de pronto me hicieron un sanguchito y tú ya sabes qué pasó, ¿no? Mi alma salió de mi pantalón y cuando bajé en la academia, yo estaba asustado, ¿no? Ese día hice hora, me quedé horas extra a estudiar, llegué a mi casa medio tristón y le tuve que contar a mi padre pues que me quedé sin celular otra vez, ¿no? El más caro todavía. Y él me dijo, bueno, yo te dije, ya fue. Yo servía en el Ministerio de Alabanza, ¿no? En la iglesia, enseñaba en los niños, creo, no sabía, ¿no? Pero no sabía cuidar las cosas.
Y en medio de eso, teniendo 17 años más o menos, tuve que aceptar la realidad. Más o menos como 6 meses, 8 meses, no podría decir con precisión cuánto, estuve sin celular. Y tú sabes lo complicado que era estar en un ministerio sin celular y moverte aquí para allá. A mí me tenía que mandar una paloma mensajera porque no me ubicaban cuando iban a hacer algo. Yo me quedo sin cumpleaños esos días y cosas que se hacían porque pues no tenía cómo estar, pues, ¿no? Y era un poco triste, pero ya, pues, ¿qué podía hacer? Un familiar mío se apiadó de mí y decidió regalarme uno. Creo que a ella le habían regalado uno, no sé, pero era un celular bastante básico. Tan básico que literalmente la pantalla era como una calculadora. O sea, no quiero menospreciar eso, porque al contrario, o sea, fue una bendición para mí. Pero en comparación pues, a los otros que yo había tenido, yo dije, bueno, no voy a desperdiciar esto para nada. Y le agradecí mucho y lo cuidé como si fuera el arca del pacto, mi hermano, de verdad. Yo lo limpiaba, lo guardaba, lo ponía en mochila, no lo sacaba, ¿no? Y literalmente habré estado como 1 año y medio más o menos con ese celular. No me acuerdo qué tanto, pero más o menos 1 año. Y un día regresando de los estudios, ya no bajo mi responsabilidad, doblo la esquina de mi casa y aparecieron 10 pirañones ahí, justo en la esquina. Era como que Dios me dijo, hoy día te roban, ¿no? Y literalmente me sacaron otra vez el celular, pero se llevaron mi mochila entera, ¿no? Se llevaron mis cosas, papeles, no era nada importante. El único de valor que estaba ahí era el celular. Llego a mi casa medio triste y le cuento a mi papá otra vez, me quedé sin celular. Mi padre se mata de la risa, ¿no? Se reía. Tendría cerca de 18 años, no tenía 18 años, pero tendría cerca de 18 años. Y él me dijo, bueno, yo ya había decidido comprarte otro, ¿no? Y él a los 2 días me trajo otro nuevo, literalmente, por ahí. Ya me había traído. De hecho, ya creo que hasta lo tenía, no me acuerdo muy bien cómo fue, pero vino, me trajo uno nuevo, mucho mejor. Y él me dijo, valóralo porque por algo es, ¿no? Yo desde ese día no saco mi celular a la calle. No, sí lo saco, pero ya tengo mucho más cuidado, obviamente, ¿no? Pero mira, te estoy contando algo tan intrascendente para ti. Para mí en ese momento era muy importante. Ahora ya no tanto, ¿no? Pero te estoy contando un ejemplo de algo tan sencillo que tú te puedes reír y todo, y tiene todo el sentido de la palabra, porque así creces, ¿no? A ti te debe haber pasado algo muy similar. Pero estoy seguro que tú tienes otras lecciones de vida, mucho más duras, mucho más complejas, mucho más largas. A mí me tomó 5 años aprender esa sola cosa. Yo escuché un montón de prédicas, yo escuché un montón de enseñanzas, mi padre me dijo un montón de veces y era más que evidente que Dios me había dado muchos azotes, pero yo no lo había entendido. Y a mí me tomó tiempo entender una sola cosa en mi vida. ¿Tú piensas que porque le has dicho a tu esposo ese día, se lo has explicado de 1000 maneras, al día siguiente va a cambiar? ¿Tú piensas que porque has hecho una bonita enseñanza en los jóvenes, en los matrimonios, en algún lugar, con algún niño, porque te ha escuchado, al día siguiente él va a ser el mejor de los ejemplos para los demás? Así no funciona. Toma mucho más tiempo. Los que trabajamos en el ministerio, nos preparamos en el seminario y hacemos enseñanzas. Muchas veces nos matamos y buscamos un montón de cosas para que la enseñanza sea muy buena. Y así tiene que ser, de verdad. Debe ser muy buena. Que el Señor puede usarlo. Pero los que ya estamos en esto por tiempo sabemos que una enseñanza no necesariamente hace la diferencia. A veces es un ladrillo más en medio de una pared que Dios va construyendo y que se verá mañana posiblemente. Es necesario detrás de esa pared ir a conversar con la persona, amarla, tratarla, a veces tenerle paciencia, ir mucho más allá y considerar que la misma gracia que Dios ha tenido contigo, tú la vas a tener que tener con otros más de una vez, porque así creces. Ahora, yo te he contado una anécdota, piensa en las tuyas. ¿Cuánto te ha demorado entender que deberías valorar a tu familia, el trabajo, tu cuerpo, tu salud, las amistades, el dinero, las relaciones, el servicio, tu reputación? No es fácil aprender esas cosas, toman años y muchas veces Dios nos prepara por ciertos caminos, pero nos cuesta, no aprendemos rápido, toma más tiempo del que pensamos. Es por esa razón que cuando alguien de pronto comete un error, no puedes pretender que esa persona al día siguiente lo va a cambiar. A veces sí, puede suceder, pero eso no es algo que sucede frecuentemente. Crecemos más lento. Y eso no es justicia o herramienta o, por así decir, un cheque en blanco para decir, bueno, sigo pecando. No. Yo creo que entiendes que estamos refiriéndonos al juzgar y en ese caso tengo que tener más gracia para con otras personas. A eso yo tengo que considerar que no solamente es que nos toma más tiempo, es que el crecimiento no es en línea recta, ¿no? El pastor Raúl hace 1 año más o menos nos estuvo hablando acerca de eso. Quisiéramos que el crecimiento espiritual sea así, ¿no? Como quien dice, una vez que sé, voy avanzando. Pero tú no eres una computadora que te metemos un programa y a partir de ahora siempre actúas de la misma forma. Eso no va a pasar. Nosotros crecemos más o menos así.
Avanzamos y tenemos más claridad y avanzamos y a veces retrocedemos, pero seguimos avanzando. Y la Biblia dice que vamos yendo y vamos avanzando, aunque vamos cayendo a veces. Y esto no es, como digo una vez más, un cheque en blanco para pecar. No, es que la realidad es que nos equivocamos. Es que fracasamos en algunos casos, nos tropezamos y avanzamos, pero no somos una línea recta, porque no eres un ángel en la tierra. Vas avanzando porque hay carne todavía en tu corazón. Y lo más interesante de esto es que es más complejo todavía, porque mientras que a ti Dios te está hablando de tu pureza o el dinero, al otro Dios le está hablando de sus hijos y del trabajo, y al otro Dios le está hablando del servicio y de su salud, y al otro Dios le está hablando acerca de su lengua. Y podríamos poner infinidad de temas y de caminos, de tal manera que tú no puedes calcular, ni yo puedo calcular el tiempo que toma crecer, las oportunidades que Dios nos da, las áreas donde Dios está trabajando, la gracia que Dios me está entregando, el poder satánico que me rodea alrededor para detenerme el obrar de Dios a mi alrededor. Y en el fondo yo no te puedo juzgar, hermano, y tú tampoco me puedes juzgar a mí. El único que nos puede juzgar es Dios. Así que en medio de todas esas variantes, cuando nosotros vamos a la Escritura, yo tengo que tener mucho cuidado de cómo trato a mis hermanos, a los demás en general, porque yo no puedo calcular todas esas cosas. Y Jesús lo sabía muy bien. Por esa razón, Jesús dice lo siguiente, versículo 37, ¿no? No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Jesús sabía que no teníamos otra opción más que perdonarnos, hermano. En el fondo, nosotros necesitamos avanzar en amor perdonando, teniendo gracia, porque nosotros necesitamos esa misma gracia. Y Jesús lo deja claro en este texto. Ninguno de nosotros podemos avanzar en amor fraternal si no nos perdonamos. Si en realidad yo no cargo la ofensa de mi hermano, que en algún momento la vamos a tener que cargar, la mía, la tuya y la de otros, porque es parte de la realidad donde vivimos. Debemos perdonarnos, que no implica olvidar necesariamente lo que pasó. Y ahí uno tiene que entender, porque perdonar no es negar que existió un daño, no es hacerme el loco, no es una persona que le gusta el golpe o que le gusta que lo ofendan. No. Perdonar es responder con la misma gracia que Dios respondió ante mi pecado. No es apretar, suprimir, es apretar, restaurar. Es diferente. Es decir, no se trata de que yo agarre y diga ya no importa, ya fue. No. Vamos a volver como antes de la ofensa. Como si empezáramos de nuevo, al mismo trato, al mismo afecto, al mismo desenvolvimiento, como Dios es con nosotros, ¿no? Dios es así de gentil, no creo que cada prédica que Dios nos va dando más dura y nos va ofendiendo más. No, al contrario, Dios es sumamente gentil para poder tratar con sus hijos, y la gracia que Dios nos entrega va en aumento. Por eso dice el versículo 38, dad y se os dará. Pero ¿cómo vamos a dar ese perdón? Medida buena. O sea, sirve bien, ¿no? Apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Nosotros debemos perdonar porque nosotros necesitamos ese perdón, y debemos perdonar porque en algún momento, más adelante, yo voy a ofender a alguien y yo quiero que tengan gracia conmigo, y Dios, que es el que se encarga de la siembra y la cosecha, se va a encargar de que también haya gracia sobre mí. Una vez más, creo que entienden que esto no es una licencia ni un cheque en blanco para, pues hago lo que quiero. No, esa no es la intención. Que todos necesitamos gracia una y otra vez. Por esa razón, en el fondo llegamos a estas conclusiones. Número 1, hemos sido llamados a evaluar con un sentir pastoral, mas no con un fin condenatorio. No debo juzgar ni condenar, porque mi juicio y mi condena siempre pueden ser injustos. Y tenemos suficientes razones para que lo sean. Las situaciones que todos experimentamos son tan variadas y complejas que no podemos medirlas con facilidad. Y hemos sido llamados a perdonar y no a guardar rencor por 3 razones. Para estar unidos, para restaurar las relaciones cuando se dañan, y para poder ser usados por Dios cuando lo amerite. Si nosotros queremos ser usados por Dios, necesitamos amarnos una y otra vez. Y la mejor forma de hacerlo es cargando la ofensa de mi hermano y perdonando. Detrás de eso, haciendo otras cosas, que lo veremos la próxima semana. Pero ahorita estamos hablando de cómo cuidar el amor fraternal. Ahora, esto es lo fácil. Y quiero dejarte con una cosa que no debería obviar del texto, y aunque ya el tiempo no me da, es importante que lo mencionemos. Porque esto es fácil, y hasta una persona que no es cristiano, pero que es muy moral, puede hacer esto que te estoy diciendo.
porque por ahí lo ves en un reel, por ahí de internet, que alguien algo así ha hecho. Pero tienes que saber una cosa, que Dios no te mandó a vivir en un plano terrenal, sino en un plano celestial. Y por esa razón, este texto no es lo único que él dice. Versículo 27, mira qué dice. Pero a vosotros los que oís, o sea, los discípulos, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Cómo? Esto va más allá, hermano. No solamente la Biblia nos manda a que perdonemos a los que nos ofenden, sino que los amemos. Y amarlos implica hacer más por ellos que otra cosa. Porque si nosotros queremos vivir en el plano terrenal, pero siendo del plano celestial, tenemos que demostrarlo. Y eso no se hace simplemente comportándonos en la esfera terrenal como los terrenos, por así decirlo. Versículo 32 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, y no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Esta es otra cosa. Esto es más arriba de lo que hemos visto en un momento. Pero evidentemente nadie llega ahí de la nada. Es un proceso. Es por esa razón, una vez más, mi hermano, que nosotros todos tenemos que ser conscientes de que el amor fraternal es una evidencia de madurez. No es tan simple, no es tan sencillo. Hoy día solo estamos hablando acerca de cómo debemos cuidar ese amor fraternal. Y usualmente eso se va a ver cuando nos ofenden. Nosotros todos en algún momento vamos a estar ahí. Tenemos que saber cómo reaccionar. Y tienes que saber que eso no solamente es aquí adentro, también es afuera. Porque afuera nos van a ofender. Y afuera lo que van a esperar es una reacción como los que no conocen a Cristo. Pero ahí es el mejor momento para que ellos puedan ver que tú tienes una ciudadanía eterna, celestial, y vives con otras normas. A ti no te rige el ojo por ojo, diente por diente. Tú te mueves de otra forma. Tú no necesitas estar aquí solo para guardar ese mandamiento. Y qué mejor manera de ganar el corazón de una persona que no tiene a Cristo, mostrándole amor, a pesar de que no se lo merece, entre comillas. Oremos, ahí donde estamos.